Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos contentos, agradados a Dios, porque ya en este momento estamos funcionando con todas las reuniones que normalmente teníamos antes de este tiempo del virus, y los cursos también los estamos dando de manera normal, funcionando como antes. Damos gracias a Dios por eso. Los días viernes, recuerden, la reunión de matrimonios son los días, el tercer viernes de cada mes. En vez del sábado lo hemos hecho viernes, es la reunión de matrimonios. Y los otros viernes son el curso de la crianza para los hijos. Entonces, recuerden esto. Tenemos la bendición de un grupo de hermanos y de hermanas también que están colaborando, porque si usted tiene niños y quiere venir a la reunión de matrimonios o al curso de la crianza de los hijos, entonces este grupo se encarga de trabajar con ellos mientras ustedes pueden estar aquí escuchando y aprendiendo del curso y de la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Damos gracias a Dios por eso, que nos ha provisto de estos hermanos, estas hermanas que están trabajando y lo hacen muy bien. Bien, ahora sí vamos a tratar de terminar el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Laodicea, ¿sí? Si hay un pasaje de la Escritura donde podemos observar que nos conecta con el corazón del apóstol Pablo, donde se abre el corazón del apóstol Pablo. Creo que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en los escritos de él, donde podemos ver claramente el corazón del apóstol Pablo. Pero si hay uno que nos interesa para lo que vamos a decir a continuación, es el que se encuentra en Romanos 10:1. Ha sido nuestra lectura hace un momento, porque aquí vemos claramente lo interno, lo que hay en el corazón de él, y eleva una oración. La oración sale de ese corazón así. Dice así Romanos 10:1. Dice: hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Así que la oración del corazón del apóstol Pablo aquí denota un profundo deseo por la salvación de su pueblo, que es Israel. ¿Cómo desea que Israel sea salvo? Lamenta la pérdida de Israel, lamenta la condenación en la que se encontraba Israel ahí. Y está dispuesto, si usted lee más adelante que leímos, él está dispuesto a dar su vida, si es posible, perder su salvación, si eso ganara la salvación para Israel. Eso nos hace ver el corazón del apóstol Pablo. Él estaba desconsolado por Israel, como cuando Jesús estuvo desconsolado cuando miró a Jerusalén. Recuerdan que estaba llegando a la ciudad de Jerusalén y dice: quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Eso rompió el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo aquí vemos que también rompió el corazón por Israel, que Israel fue el receptor de tan gran privilegio espiritual, y creo que lo que rompe el corazón de ellos es por el gran privilegio que había recibido Israel como pueblo. Se le había dado las escrituras, se le habían dado las promesas, se le habían dado los pactos, le habían dado los profetas y aún sacerdotes, y con todo ese privilegio ellos estaban condenados al infierno. Eso es algo triste en realidad. Se negaron a creer las escrituras, se negaron a guardar, a obedecer los pactos que Dios había hecho con ellos, mataron a los profetas. Y lo que hace tan triste y más trágico a esta historia es la posición privilegiada que estos israelitas ocuparon en realidad, porque Dios los había elegido de todos los pueblos de la tierra. Se puede imaginar, de todas las naciones, Dios eligió a este pueblo y les había puesto su amor, les había puesto su guía, su cuidado, les había concedido un inmenso privilegio espiritual de darles las escrituras,
Es más, todo esto culminó dándoles el mismo Mesías. Pero como habían rechazado la palabra y como habían apedreado a los profetas, así terminaron matando a su propio Mesías. Y por eso Pablo dice que si hay una mayor preocupación en lo que leemos en estos versículos, si hay una mayor preocupación en el corazón de él y su oración constante, es porque Israel sea salvo debido al tremendo privilegio que había recibido. Es una catástrofe para Pablo. Su corazón está roto, ¿no? Y él quiere que sea salvo por tanto privilegio que ha recibido. Eran celosos por Dios, eran sinceros, celosos por Dios, pero no según la ciencia, dice, o sea, no según el conocimiento, no según la verdad de Dios. Y el problema no era entonces falta de sinceridad, ni les faltaba celo religioso, eran muy celosos religiosamente. El problema es que idearon sus propios medios para hacer eso y rechazaron la verdad de Dios. Pensaron que llegar a Dios era con sus propias ideas. Así que tanto para el apóstol Pablo como para el Señor Jesucristo, Israel fue una tragedia suprema. Y esta tragedia tiene hoy un paralelismo con la tragedia que sucede con la iglesia. Es un paralelismo. Hoy en día dentro de la iglesia hay una población gigante que está totalmente perdida. Son personas religiosas. En sus manos tienen, como los judíos tenían el Antiguo Testamento, en sus manos tienen el Nuevo Testamento. Tienen en sus manos toda la información que necesitan sobre el nuevo pacto. Sostienen en sus manos no solo el Nuevo Testamento, toda la Escritura, toda la Biblia. Tienen la verdad salvadora de Cristo. Saben sobre su muerte, saben sobre la resurrección. Y muchas de estas iglesias tienen gente que es sincera, gente muy religiosa y celosa, pero están todas condenadas como Israel estaba condenada en ese tiempo. Tienen la Escritura, tienen el Evangelio, tienen la verdad sobre Cristo, tienen la fuente de toda enseñanza necesaria para la vida y para la eternidad, y están muy ocupados en su religiosidad, pero están rechazando la verdad. Tienen las Biblias, la leen, pero no la obedecen. La leen a la Biblia, pero no la obedecen. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hoy en día las personas condenadas en estas iglesias son más que las condenadas en el tiempo de la Israel que era apóstata. Porque el pueblo judío, considerado con todo el mundo, era un pueblo pequeño en realidad, que tú podías tener un número significativo de ellos, pero hoy en día hay millones y millones y millones de personas que se reúnen en la iglesia apóstata. Es mucho mayor el número de los perdidos. Y también están negando a Cristo, niegan la palabra de Dios, siguen a falsos maestros. No siguen a Cristo, siguen a los agentes de Satanás que son disfrazados de ángeles de luz. Eso es una gran tristeza. Como el cuadro de Pablo y de Jesús sobre Israel, creo que nosotros debemos ver de ese mismo ángulo la situación de la iglesia apóstata el día de hoy. Nuestros corazones deberían estar afligidos por los perdidos en esta iglesia condenada, así como Pablo tenía el corazón afligido por Israel perdido y condenado. Porque tanto los israelitas como la iglesia el día de hoy ha tenido una gran herencia, porque esta herencia ha comenzado con el fundamento que es Cristo. Es una organización que ha sido fundada por Jesucristo. Ha sido sostenida por hombres fieles, por mujeres fieles. Los mártires en la historia lo hablan, han dado la vida, han dado su sangre. Ha sido iluminada por grandes teólogos, grandes maestros a lo largo de la historia de la iglesia. Pero hoy en día hay mucha incredulidad y la gente de esta iglesia no conoce la verdad. Así que son muy celosos, pueden ser sinceros, activos,
pero como Israel están buscando complacer a Dios con sus propias obras, con sus propias ideas. Como decía Pablo en la lectura, en los israelitas quieren establecer su propia justicia. Y muchos de ellos hoy en día están negando la deidad de Jesucristo como lo hicieron los judíos. Muchos de ellos están negando reconocer la profundidad de su pecado, su iniquidad. No la reconocen y muchos de ellos se negarán a entender su incapacidad absoluta para cumplir con la santa norma de Dios, que es imposible. Por eso el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita de Cristo. Y la iglesia de la Odisea es una ilustración de esta iglesia apóstata. Es interesante la iglesia de la Odisea. Esta es la última de las 7 iglesias y es la peor de las iglesias. Y creo que nuestra actitud hacia la iglesia apóstata debe ser la misma actitud que el apóstol Pablo tenía hacia Israel apóstata. Y la misma que el Señor Jesús tuvo sobre la ciudad de Jerusalén y sobre toda Israel. En esta carta no hay ninguna sola cosa buena que se diga sobre esta iglesia de la Odisea. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros hacia una iglesia apóstata? ¿Cómo debo reaccionar ante ellos? ¿Qué actitud debo tomar ante esta iglesia? Bueno, la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo tuvo con la iglesia apóstata de la Odisea. Aquí nos dice, aquí nos recomienda qué es lo que debemos hacer. Y vamos a sorprendernos porque la actitud del Señor Jesucristo con esta iglesia no es una actitud de condena solamente. Si vamos a condenar a esta iglesia apóstata, no vamos a ver eso. También hay un elemento de compasión muy grande aquí de parte del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a mirar a partir del versículo 19 en adelante, pero hasta antes vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. El Señor Jesús se presenta a esta iglesia con 3 títulos. En el verso 14, recuerdan que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y veíamos que el amén es que Jesucristo es la confirmación de todas las promesas de Dios. La obra de Cristo en la cruz es la confirmación de las promesas de Dios. Se le llama el testimonio fiel y el verdadero porque Él fue el que descendió del cielo. Y Él es un fiel ministro que habla todo lo que vio en el cielo. Él es fiel y verdadero y es el principio de la creación de Dios. Quiere decir que Él es el creador de todo. Él es el creador. Es así como se presenta. Y luego vimos que posiblemente la Odisea fue golpeada por la misma herejía que fue golpeada la iglesia de Colosas, que negaban la deidad de Jesucristo al punto de ser apóstatas y no salvos. Porque esta iglesia no había gente salva. Podríamos llamarlo fácilmente la iglesia liberal de esta época. No hay elogio para esta iglesia de la Odisea, sin embargo hay condena. Mira el verso 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerdan que habíamos visto que en Hierápolis, una ciudad muy cerca de la Odisea, muy cerca, a unas 4 o 5 millas, tenía aguas termales que resultaron terapéuticas y la gente iba asiduamente allá, se sentaba en las aguas y eso de alguna manera tenía propiedades curativas. Y a 10 millas de la misma ciudad de la Odisea quedaba la ciudad de Colosas y ahí había un arroyo de agua fría, una fuente de agua fría. Era muy refrescante que venía de las montañas y era continua. Y la gente saciaba su sed allí y se refrescaba. Pero la Odisea tenía lagos que se secaban, ríos que llegaban a secarse en algunos tiempos y tuvieron que hacer un acueducto para traer el agua de otro lado, pero el agua llegaba sucia, turbia y llegaba tibia. Y esto es lo que enfermó al Señor Jesucristo. El frío habla de frialdad espiritual, de una indiferencia espiritual. El caliente habla de alguien que es salvo. Un cristiano es alguien que está caliente espiritualmente, es decir, tiene celo espiritual. Y el Señor Jesucristo dice,
desearía que estuvieras caliente o frío. Caliente o frío. Si estuvieses caliente, hubiese preferido eso, porque serías un creyente y me comunicaría a ti como un creyente. Si fueras frío, preferiría eso como una segunda opción. Pero preferiría eso a la condición que ellos encontraban. Dice, me enfermas porque te encuentras tibio, dice, ¿no? Tibio. Esa es una persona religiosa, ¿no? Que cree que por sus obras puede ser salvo, que no quiere salir de su conocimiento y que no está dispuesta a escuchar el Evangelio. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. También se encontraban ellos engañados. En el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Están engañados ellos. Si ves cómo ellos llegan a decir, no tengo necesidad de nada, yo soy rico, no tengo ninguna necesidad. Bueno, son gente que está atrapada en estas iglesias que niegan la verdad del Evangelio, niegan la deidad de Cristo tal vez, o niegan la veracidad de la palabra, o no creen en la inerrancia de la Escritura, o no creen en la autoridad de la palabra de Dios, que idean su propia religión bajo el nombre de cristianismo. Piensan que conocen todo, que son eruditos, que son académicos, que están bien entrenados, que son muy religiosos y no saben que son miserables, dice, pobres, ciegos y desnudos. Y están en las mismas condiciones entonces que el apóstata de Israel. Es una iglesia apóstata, ¿sí ves? Enferman al Señor y son engañados a sí mismos. Y finalmente está el mandato. Y desde esta condición miserable les dice que deben comprar 3 cosas. En el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Si que compres, ¿cómo compras si no tienes nada? Si estás miserable, esa es la condición. Debes comprar no por las obras, debes comprar oro, que es lo más valioso. Esa es la verdadera riqueza espiritual, se refiere a la fe. ¿Sí ves? Ellos no tenían eso, la fe es el oro. En el verso 18 sigue diciendo, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Debes comprar esta vestidura que es la justicia de Cristo. Nadie nos puede justificar. El único que puede justificarnos es Cristo, dando su justicia y nosotros dándole nuestros pecados a Él para que Él haya muerto por nuestra maldad. ¿Sí ves? Es el único que puede hacer eso. Eso no lo compras con ningún precio. Eso lo compras con la condición miserable, nada más. Y en el verso 18 sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Debes comprar el colirio de la sabiduría. Todos estos 3 puntos vemos que apuntan a la salvación. Así que él dice que necesitas remediar esta situación desastrosa en tu vida. Necesitas salvación. Y estas 3 cosas apuntan a la salvación. Y luego viene el verso 19. Y aquí encontramos la actitud que debemos tener hacia una iglesia apóstata. Verso 19, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué interesante. Porque inmediatamente, tal vez al leer esto, se nos viene a la mente que estos son creyentes. Porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, no es un versículo tan fácil de interpretar. Tal vez a primera vista le esté pareciendo a usted que se trata de creyentes, pero vemos por la frase que dice, a todos los que amo, dice, a todos los que amo, dice, yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo. Pero no necesariamente cuando Jesús dice que ama, se está refiriendo solo a creyentes. Hay textos en la Biblia que Él dice que ama y está amando a todos en general, a todo el mundo. Y les quiero mostrar un texto muy conocido por nosotros, Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una forma en que el Señor Jesucristo está amando al mundo. ¿Sí ves?
¿Recuerdas al joven rico que se acerca a Jesús, tal vez hincando los pies, o sea, como arrodillándose y diciéndole, oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice algunas cosas, él dice, todo lo he cumplido. Entonces Jesús dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso dice el Evangelio de Lucas y creo que el Evangelio de Mateo. Pero cuando lees el Evangelio de Marcos, es interesante lo que dice. A este hombre que no iba a ser salvo, porque Jesús sabía que le iba a rechazar, él le presenta el Evangelio y él se queda estupefacto allí, porque no iba a obedecer, no iba a dar todo lo que él tenía, porque él amaba la riqueza y Jesús le estaba pidiendo el pecado de esa ambición que él tenía. Y él no estaba dispuesto a eso. Jesús sabía que iba a responder negativamente. Sin embargo, el evangelista Marcos dice, vióle y amóle. Le vio y le amó a este hombre impío. ¡Qué tremendo! Y le dio y le presentó el evangelio, aunque luego lo rechazó. ¿Sí ves? Sin embargo, el Señor Jesucristo lo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí ves? Ahora, el contexto anterior del verso 18 que estamos estudiando nosotros aquí, indica que estas personas necesitaban el oro de las verdaderas riquezas espirituales, necesitaban la vestidura, que es la vestidura de la justicia, y necesitaban la verdadera comprensión espiritual. Esto nos dice que no eran convertidos. O sea, si vamos a estudiar el verso 18, ¿qué personas eran estas, salvas o no? Vemos el versículo anterior, y el versículo anterior se refiere a que eran personas no salvas. De hecho, le dice, compra estas tres cosas que están relacionadas a la salvación de ellos, que necesitan ser salvos. ¿Sí ves? Y si vas al siguiente versículo, el contexto posterior del verso 19, que es el 20, dice, Cristo todavía está en el exterior tratando de entrar. Así que, es decir, que no está dentro de la iglesia. Es como que no está dentro de la iglesia, está tocando la puerta de esta iglesia. Y esto nos dice entonces a la clara de que el verso 19 está hablando de no convertidos. Así que debemos asumir que en el versículo 19 no está tratando a creyentes, sino que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo en general, como lo hay muchos textos en la Biblia que lo señala las Escrituras. Entonces la Odisea parece encontrarse en la esfera de la preocupación del Señor Jesucristo. Tal vez es una iglesia que está externamente identificándose con Jesucristo, porque eso es lo que dice toda iglesia el día de hoy. Se identifica con el reino de Dios, con la iglesia de Cristo. Así que Él va a reprender y a castigar a los que ama a nivel general en sus declaraciones. Entonces está refiriéndose aquí a incrédulos, sí, se está refiriendo a personas incrédulas aquí. En muchas fuentes extrabíblicas esta palabra reprender significa tratar con desprecio, en fuentes extrabíblicas. En la Escritura, esta palabra reprender también significa condenar, en otros textos, significa condenar. En Efesios 5:11 significa exponer. O sea, voy a exponer tu maldad, voy a exponer tu pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que amo el mundo y lo amo suficiente al mundo para exponer el pecado del mundo, para condenar al mundo, para traer reprobación, juicio al mundo. Entonces no es más que un término general para la acción de Dios hacia los pecadores. Mira, comparemos unos textos aquí en Juan 3:20. Juan 3:20, comparemos el uso de esta palabra, Juan 3:20. Es la misma palabra comprender, se encuentra aquí, en Juan 3:20, que dice, porque todo aquel que hace lo malo, y tenga en cuenta lo que dice, el que hace lo malo, tú vas a ver que se está refiriendo a incrédulos, a gente que no es creyente. Dice, el que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Quién es el que aborrece la luz? El no salvo, el que no es creyente. Dice, y no viene a la luz, es el no creyente. Dice, para que sus obras no sean, ¿qué dice? Reprendidas. Y está la misma palabra que tenemos acá en nuestro texto, en el verso 19 de Apocalipsis 3.
se la usa como reprendidas. ¿Para quién se usa esta palabra reprendidas? Para inconversos, para no creyentes. Primera a los Corintios 14, 24. Primera a los Corintios 14, 24. El apóstol Pablo dice, pero si todos profetizan, y mira el contexto de lo que va a hablar, del principio que va a decir el apóstol Pablo, es un principio no para creyentes, sino para inconversos, entonces no creyentes, dice, y entra algún incrédulo, dice, o indocto, es lo mismo, es un no creyente, uno que no es salvo, dice, por todos es convencido, por todos es, y ahí está la palabra misma que es reprender, juzgado. Entonces se utiliza la misma palabra para incrédulos, ¿sí ves? Para incrédulos. Eso es en cuanto a reprender. Ahora la otra palabra que vemos ahí es la palabra disciplina. Estamos regresando a nuestro texto en Apocalipsis 3 y el verso 19, y vemos la palabra allí disciplina, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa palabra castigo en muchos textos aparece como disciplina, ¿no? Y en Lucas 23, 16, dice, le soltaré pues después de castigarle. Eso es castigo. Castigo está relacionado para los impíos. Lucas 23, 22, más abajo dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Esto es como un medio de disciplina también. Ahora en 2 Timoteo 2:25, esta palabra dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Se utiliza de nuevo como una forma de castigo contra quienes aquí, incrédulos, que se traduce como corregir aquí, corregir a los que están en la oposición para que lleguen a la salvación. Entonces Dios va a reprender, Dios va a tratar con desprecio a los no salvos, Dios va a castigar a los no salvos a pesar de que Él los ama, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que no creen en Él, dice, Él va a traer condena y castigo. El que no cree en Él traerá condena y castigo. Sin embargo, ama a todo el mundo. Así que no está mal ver este versículo refiriéndose a los incrédulos. De hecho, el contexto nos habla de que se está refiriendo a incrédulos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Porque vemos entonces una nota de compasión aquí del Señor Jesucristo. Porque dice, a quienes amo voy a condenar, los voy a exponer a juicio, los voy a castigar. No pienses porque que soy un Dios amoroso y que amo, yo no voy a castigar, pues voy a castigarlos, ¿sí ves? Vaya, eso es lo que está diciendo, y lo haré. Dios no desea hacer eso, no se goza en condenar al impío, ¿no? Porque Él no tiene placer cuando condena a los inicuos, pero Él dice que lo va a hacer. Sabemos que por su esencia de santidad y que es justo, Él lo va a hacer, ¿no? A pesar de que ama. Ahora, la palabra amor aquí no es el amor agape, que nosotros lo escuchamos siempre, que es el amor supremo, No es esa palabra. Usted va a ver aquí que es fileo, que se traduce como afecto, nada más, como afecto. O sea, no es la palabra agape. Entonces está diciendo, tengo un afecto tierno por los no salvos, pero los castigaré y juzgaré a ellos. Entonces hay un afecto de parte de Dios, incluso para los apóstatas que son atrapados en alguna herejía, los que están en la iglesia falsa. Eso es lo que estamos observando. Pero no hay una conexión de una verdadera relación del agape, de amor con ellos. No, de fileo hay, ¿sí ves? Hay una compasión de parte del Señor para ellos. Dice, te tengo afecto, pero estás al borde de la exposición. Estás al borde de ser castigado, estás al borde del juicio. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí.
Y a la luz de esto les dice en el verso 19, dice, sé pues celoso y arrepiéntete, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Este es un llamado a la salvación que es muy familiar. No hay salvación sin arrepentimiento, ¿ves? No hay salvación sin arrepentimiento. Y este arrepentimiento vendrá como un acto decisivo que es impulsado por la dirección del celo. Sí, dice, tú eres celoso en la religión, oye, deja de ser celoso en esa religión. Sé celoso en buscar el arrepentimiento. Eso es lo que debes buscar. Tu celo debe ser en buscar arrepentirte. Es decir, una vez que entiendas que a pesar de que Dios tiene un afecto hacia el pecador y que estás al borde de la exposición, al borde del juicio, redirige tu celo. ¿Hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Que eso es lo que debes hacer para que no sufras el juicio de Dios. Ese es el llamado que el Señor está haciendo. Si eres sincero, si eres celoso, pues celo en esto. Busca tu arrepentimiento. Busca tu arrepentimiento. Y la llamada a la salvación siempre está incluyendo el arrepentimiento. Jesús vino y Él hizo el llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor Jesucristo, llamó a todos a arrepentirse. El apóstol Pablo abundantemente llamaba a los hombres al arrepentimiento, que no es otra cosa que la otra cara de la fe, ¿no? Pero es arrepentimiento y es el mismo mensaje que observamos aquí. Exige un arrepentimiento que es un giro del pecado, una limpieza de vida. Esa es la esencia mismo de un celo salvador, de una fe salvadora. Entonces ese es el llamado que les hace el Señor Jesucristo. El punto que está haciendo allí es que no es fácil entrar en el reino de Dios. Es una lucha tremenda, una batalla tremenda. ¿Por qué? Porque exige un arrepentimiento genuino. Tienes que arrepentirte genuinamente. Y el arrepentimiento significa que te das cuenta de que tú eres culpable. Tú eres el culpable. Te das cuenta de que eres un vil pecador cuando te miras en la presencia de Dios. Tal vez te miras en la presencia de otros y sales muy bien parado, pero te miras delante de Dios y ves que verdaderamente tú eres un vil pecador. Te das cuenta de que aunque Dios tiene un afecto hacia ti por ser pecador, de que Él te ama como ama al mundo entero, sin embargo estás al borde de ser juzgado por Él ya. Estás al borde del juicio de Dios. Eso es lo que significa arrepentirse, es que si te das cuenta de que mereces ese juicio, de que mereces esa ira, de que mereces el castigo, ya no estás poniendo excusas y dices, merezco la condenación por lo que he hecho. Eso es arrepentirse, cuando te das cuenta de eso y ya no presentas excusas a Dios ni a ninguna persona, sino que dices, merezco este castigo y la condenación porque no tengo remedio. Te das cuenta que la causa de todo esto es tu propio pecado. Tú eres el responsable de todo eso. Y te das cuenta de que no puedes remediar eso, no puedes cambiar. Quisieras cambiar, lo has intentado millones de veces y no puedes eso cambiar. Entonces, no es fácil hacer eso, ¿ves? No es fácil porque eso significa arrepentirse, es una gran lucha. Pero el mensaje aquí del Señor Jesucristo a una iglesia apóstata, a una iglesia que es tibia, a una iglesia que no es salva, es: sé celoso y arrepiéntete. Redirige tu celo, si tienes celo religioso, redirígelo a que te arrepientas de verdad. Pon tu celo, tu sinceridad en la búsqueda del arrepentimiento. Qué interesante lo que nos muestra el Señor Jesucristo hacia una iglesia apóstata, ¿no? Vemos que se acercan no con una indiferencia total de parte del Señor Jesucristo. Eres parte del mundo que amo, pero eres parte de eso que voy a condenar, a menos que te arrepientas. Ese es el mensaje claro para esta iglesia apóstata. Y luego les hace una invitación aquí en el versículo 20, que uno pensaría que diría que aquí yo estoy a la puerta y llamo y sal ahí que voy a destruirte, iglesia apóstata. No dice eso. Y ahí vemos el grado de compasión de parte del Señor Jesucristo para una iglesia así donde no había un convertido. Dice, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No se refiere a la puerta del corazón, no se refiere a la puerta del corazón, se refiere a la puerta de la iglesia. Es obvio, está fuera Cristo de la iglesia. Lo han dejado afuera a Cristo. ¿Sí ves? Adentro puede estar esa gente alabando, entre comillas, a Cristo, pero Cristo no está allí. Esos predicadores están predicando a Cristo, pero Cristo no está presente en esa iglesia, está fuera tocando la puerta de esta iglesia. Cristo quiere entrar a la iglesia que lleva su nombre, porque le dicen que es la iglesia de Cristo, ¿no? Esa es la iglesia apóstata, dice que somos de Cristo, esta es la iglesia de Cristo, eso es lo que ellos pronuncian. Entonces el Señor dice, déjame entrar. Si esta es la iglesia mía, déjame entrar, porque está fuera, y Él quiere entrar a la iglesia. Oh, hermanos, hay tantísimas iglesias así el día de hoy. Tantísimas iglesias están por todas partes. Y Cristo está afuera de estas iglesias. Estas iglesias en las que ni siquiera Jesucristo es bienvenido a entrar. Pero Él dice, estoy aquí a la puerta y estoy llamándoles, quiero entrar. Se supone que eres la iglesia de Cristo, de Jesucristo. ¿Por qué me dejas afuera? Sería la pregunta del Señor Jesucristo. ¿Por qué me dejas afuera? ¿Por qué no abres la puerta? Y el llamado es, por eso quiero que te arrepientas, abras la puerta y me dejes entrar. Ese es el toque de la puerta, la invitación que les hace. Es como que está diciendo, el Señor está tocando la puerta y está llena esa iglesia de miles de personas, esa iglesia, y el Señor está afuera tocando y dice, ¿hay alguien ahí? Y nadie le escucha, nadie le está escuchando. Pero está llena de personas, pero nadie le está escuchando, porque eso es lo que Él está diciendo, está tocando y está diciendo, ¿hay alguien ahí? ¿Te puedes imaginar a este líder que recibió esa carta de parte del apóstol Juan en la isla de Patmos? Apenas llegó a la ciudad de la Odisea, seguramente el primer domingo, así como estamos aquí reunidos, cogió y voy a leerles lo que nos ha escrito el apóstol Juan, que está allí en Patmos preso por causa de la palabra de Dios, y que son las mismas palabras de Jesucristo. Esta es la carta que nos escribe el Señor Jesucristo para nosotros. Y comienza y lees, oye, déjame entrar. Dice, qué terrible debe haber sido eso, ¿no? Terrible para todos los asistentes allí. Estoy afuera, no me han dejado entrar. ¿Hay alguien allí para que abra la puerta? Y es interesante porque es como que sí se necesita un solo creyente que escuche el toque de la puerta. Uno solo. Porque no está diciendo, ¿hay alguien allí? Es de manera personal. Si hay uno, por lo menos, que escuche el toque, o sea, mi llamado, entonces abra la puerta. Que si hay un solo creyente, uno solo que se convierte allí, yo estoy allí. ¿Por qué? Porque ese creyente está allí en esa iglesia. Ahí está Cristo, dice. En Él está Cristo. Vaya. Así que este llamado es personal. Si alguno oye mi voz, si alguno me oye, entonces arrepiéntase, dice. Arrepiéntase de su incredulidad, de su injusticia, arrepiéntase de su pecado. Si alguien escucha mi voz y evalúa su verdadera condición espiritual y abre la puerta y se arrepiente, ejerce la fe salvadora que rechaza las obras justas, ejerce esa fe salvadora que reconoce que se encuentra en una condición deplorable, miserable, como dice el Señor Jesucristo, que está ciego, que está desnudo, que no ha entendido absolutamente nada. Si pone esa fe en Jesucristo, que es lo mismo que entender que abandona el autoesfuerzo, entonces el Señor dice, yo entraré a Él. ¿Por qué? Porque ya habrá un creyente y se convertirá como una iglesia de Sardis, donde había poquísimos creyentes en esa iglesia. Si alguien abre la puerta, dice, yo iré con él y él conmigo. Es interesante porque nos habla de una comunión. Salva a esa persona, acepta la residencia en ese individuo y
como ese individuo está en esa iglesia congregado, entonces allí estaré yo. Eso trae mucha esperanza para estas iglesias apóstatas. Tal vez que en nuestra mente estaríamos diciendo que desaparecieran estas iglesias, ¿no? Pero vemos que el Señor Jesucristo tiene un giro de compasión allí. Dentro de lo que Él trae condenación a ellos, pero hay compasión allí, un llamado último a ellos. ¿Sí ves? Dice, estaré con Él y Él conmigo, que va a cenar con Él y Él conmigo. Y una cena es algo íntimo, es algo íntimo. Comer siempre fue el punto del compañerismo, al menos en el tiempo antiguo significaba un tiempo de mucha comunión. Es decir, cenaban los que tenían mucha amistad, y eso significaba conversar mucho de frente a las personas, compartir muchos momentos de alegría, de gozo. Estaremos muy cerca, tendremos mucho afecto, habrá amor entre nosotros, habrá intimidad entre nosotros. Esa es la invitación que está haciendo. Entonces, compartir una comida en el mundo antiguo, si usted le invitaban a usted a compartir, era un símbolo de una unión en una comunión amorosa. Eso es lo que significaba que usted le invitaban a comer. Y la palabra aquí como cenar significa que es la comida después del almuerzo, es antes del anochecer. Esa es la comida que está invitando, es decir, oye, arrepiéntete antes del anochecer, porque ya en la noche viene el juicio, viene la condenación mía. Así que hazlo pronto, antes de que anochezca. Vamos a la cena, está invitando el Señor. Ese es el cenaré contigo. Está hablando entonces de compañerismo. ¿Qué sé yo? Esto es la salvación, ¿no? Si tenemos nosotros una intimidad con Cristo, es porque somos salvos. Y nosotros inmediatamente podemos recordar que es como la cena matrimonial del Cordero, ¿no? La fiesta que va a haber para los creyentes en un tiempo futuro. Puede estar indicando la cena que va a haber en el reino, que nos habla Lucas 22. Incluso comer con el Señor por la eternidad, como habla el Apocalipsis, que describe el cielo, donde va a haber árboles con frutos que vamos a poder nosotros comer. Pero empieza la comunión ahora, dice, es ahora. Ahora es donde empieza esa comunión. Entraré en Él y Él conmigo. Va a tener una comunión especial. Entonces, déjame entrar para la última comida antes de que caiga la noche. Esa es la invitación que está haciendo el Señor Jesucristo a una iglesia como esta. Bien, creo que nosotros nos enfrentaremos a muchas personas en iglesias como estas. De hecho, tenemos personas con las cuales nos conectamos entre la semana y hablamos entre la semana. Pero notamos que el Señor sigue llamando a la puerta de este tipo de iglesias que son repugnantes, tibias, que son iglesias no salvas, iglesias apóstatas, heréticas. Y el Señor solo quiere que le dejen entrar. Ustedes conocen a Benny Hinn, que es uno de los falsos maestros que existen en nuestros tiempos. Y la falsa doctrina que lo caracteriza, porque tiene unas fatalidades de herejías, pero si podríamos mencionar una que se caracteriza Benny Hinn, es el evangelio de la prosperidad, que es un falso evangelio. Miles y miles de personas le escuchan a él sus enseñanzas y predicaciones. Y decenas de miles y de miles y decenas de miles de personas siguen sus predicaciones y enseñanzas por la internet. Es terrible. Si tú miras ese cuadro, realmente compunge el corazón de nosotros. ¿Cómo es que tanta gente sigue a los falsos maestros? Nos preguntamos. Pero su sobrino, Costi Hinn, un año él fue secretario personal de su tío, de Benny Hinn. Y él cuenta que viajó a muchísimos lugares y vivió como millonario, con jet privados, en hoteles lujosísimos. Fue una cosa tremenda, dice, ¿no? En ese tiempo decía que era una bendición, como él vivió allí. Pero este sobrino, ¿quién pensaría que Dios transformó su vida?
Hace poco tiempo Dios cambió la vida de este joven. Y ya cambiado, él contó lo siguiente. Yo anoté aquí unas frases que le voy a leer. Dice: lloré amargamente por mi participación en la codiciosa manipulación del ministerio y mi vida de falsas enseñanzas y creencias. Le di gracias a Dios por su misericordia y gracia a través de Jesucristo. Mis ojos estaban completamente abiertos. Estoy agradecido de que mi esposa estuvo dispuesta a cuestionar mi insistencia de que ella hablara en lenguas y de que el que me dirigió me amó lo suficiente para hacer su labor discipular y ayudarme a salir de la confusión del evangelio de la prosperidad. Ahora, este hombre predica el verdadero evangelio de Jesucristo. El Señor estaba llamando a la puerta de esta iglesia apóstata, ¿sí ves? Y este era uno de los que defendía esas herejías. Pero un día abrió la puerta, escuchó el llamado del Señor, se arrepintió de esa vida pecaminosa que llevaba, de cómo estafaba a tanta gente. Abrió la puerta y el Señor entró y le salvó. Tuvo comunión con él, tuvo la cena con él y fue salvado. Tú y yo el día de hoy podemos llegar a ser muy hostiles con iglesias así, ¿verdad que sí? A veces tenemos mucho coraje. Decimos, no, la condenación para estos hombres, cómo llevan a la perdición a tantas personas, ¿sí? Podemos llegar a ser tan hostiles a los falsos maestros, a la nueva ortodoxia, al liberalismo, que podríamos perder la perspectiva que el Señor nos muestra aquí, ¿no? La perspectiva es una perspectiva de compasión, de alguna manera de compasión, ¿sí ves? El Señor puede decirnos, sé que la condición de la iglesia es miserable, me enferma. El Señor puede decir, esta iglesia me enferma, vomito con esta iglesia, pero todavía mi corazón clama por salvación. Ese es el corazón de Cristo hablándonos a nosotros, así como lo hizo sobre Jerusalén, así como Pablo lo hizo sobre Israel. Si es posible, quita mi salvación para que ellos lleguen a ser salvos. ¿Te puedes imaginar el amor y la compasión de ellos aún sabiendo que esta iglesia debe ser juzgada? Tomamos una posición fuerte sobre la verdad, pero nunca debemos faltar en compasión, hermanos. ¿Sí ves? Es verdad. Debemos ser firmes en esta verdad, pero no faltemos a la compasión que nos muestra aquí claramente el Señor Jesucristo. Porque Dios en su maravillosa misericordia y gracia puede salvar algunas de estas personas engañadas. Puede salvarlas. Claro, mientras no sean aquellos que se encuentran en Mateo 12 y Hebreos 6, que ya no hay remedios para ellos. No hay remedio para ellos, ¿sí? Han trastocado todos los límites y solo es la condenación que les espera a ellos. Entonces, estas iglesias que están impregnadas de errores, están llenas de personas que todavía pueden ser redimibles, que todavía podemos predicarles el evangelio y el Señor podría despertarles, sacarles de esa herejía, podría liberarles, ¿no? Si ves, podría hacer esa obra nuestro Señor. Y así el Señor nos muestra entonces que en este mandamiento a esta iglesia, cómo debemos considerar a aquellos que se encuentran en las iglesias apóstatas, que se encuentran en graves errores doctrinales. No solo para atacar, sino para invitarlos también, para llamarlos al arrepentimiento, porque Dios también los ama, dice, yo los amo. Están al borde del juicio de Dios. Como Pablo decía, embajadores que suplicándoles a ellos que dejen entrar a Cristo, ¿no? Que se arrepientan de su pecado. Finalmente viene la promesa en el verso 21 que dice, al que venciere, y ya hemos estudiado esto en 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es la fe. El creyente es el vencedor. Entonces, al que venciere, está hablando del creyente, ¿sí ves? Al que ha abierto su corazón, ha abierto su vida, ¿sí? Y ha escuchado el llamado de Dios y se ha arrepentido de su pecado. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Vaya, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no solamente va a tener comunión, esa cena con Él, sino una cena, no solamente la cena en el reino o la cena en las bodas del Cordero, ¿no? O en el tiempo final, sino sentará en el trono, así como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Esta es una promesa grandísima, en verdad. Sentarnos en los cielos con Él. Es una declaración absolutamente increíble, asombrosa para nosotros. No dice que nos dejará entrar solamente en el cielo, dice, te llevaré al trono, dice, y te sentaré allí. Un trono que Él lo venció y lo ganó y que se sentó con su Padre. Allí estaremos. Bueno, en Mateo 19:28 dice, y Jesús dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, va con lo que el Señor ha prometido antes. Si Lucas 22:29 dice, yo pues os asigno un reino con mi Padre, me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí van a estar conmigo comiendo, les decía a los 12 discípulos. No solamente que van a tener tronos, 12 tronos, sino que voy a levantar, les voy a poner en mi trono, y mi trono es el mismo trono de mi Padre. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar todos ahí apilados en el asiento del trono de Dios, que es el trono de Cristo. No significa eso. El trono significa que tienen autoridad para juzgar. Así que nosotros vamos a estar juzgando junto con el Padre, junto con el Señor Jesucristo. Vamos a gobernar, vamos a reinar. Ese es el trono que va a compartir con nosotros. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es una tremenda promesa que da. Una tremenda promesa para nosotros. Y finalmente termina con el verso 22 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién no querría escuchar esto? ¿Quién no querría escuchar esto? Bien, hermanos, aquí hay una iglesia apóstata fácil de condenar. Ves a algunas personas que están atrapadas en la herejía y podemos tener una actitud de hostilidad contra ellas. Confrontamos su error, predicamos la verdad, les advertimos sobre el juicio, pero tenemos el corazón de Dios hacia ellos, les amamos, tenemos un afecto por ellos, les advertimos acerca del juicio y les rogamos que se arrepientan, Así que nosotros somos los que vamos a estar en la puerta de esas iglesias y llamamos y suplicamos en el nombre de Cristo que abran y que dejen entrar al Salvador y que tengan compañerismo con Él. Esa es la invitación que tú y yo hacemos. Ahora, literalmente no vamos a ir a la iglesia y ellos tocar la puerta. Estamos tocando la puerta cuando le presentamos el Evangelio a uno de ellos. A donde nos encontremos, si estamos en el trabajo, yendo camino hacia algún lugar, donde estemos hablando con Él, allí tenemos la oportunidad de hacer esta tarea y llamarlos al arrepentimiento y decirles toda la promesa que el Señor tiene para ellos si se arrepienten. Van a tener una cena con el Señor y los va a llevar al mismo trono del Padre, al mismo trono del Señor Jesucristo. En nuestros días estas 7 iglesias están representadas por las iglesias el día de hoy. El mismo tipo de iglesias se encuentran el día de hoy. Y cada una de estas iglesias está presentando un desafío. Hay iglesias puras como Esmirna y Filadelfia. Hay iglesias hoy en día que han dejado su primer amor y necesitan de ese fuego de la devoción en ellos. Hay iglesias reales así. Hay iglesias como las de Pérgamo que han tolerado el pecado y que han empezado a decrecer y que no quieren lidiar con el pecado, no quieren tratar el pecado en la iglesia.
Hay iglesias como las de Tiatira que están en pleno compromiso con el mundo y muchos se han comprometido con el mundo. Hay iglesias como las de Sardis que en la mayoría están muertos. Unos pocos están vivos y están estas iglesias apóstatas. Todos están allí, no son creyentes. Pero en todos los casos nosotros vemos que el Señor siempre está diciendo a estas iglesias, hablándole de sus defectos, y les dice, por favor, arrepiéntanse. Tomen medidas necesarias para hacerlo bien. Les señala sus problemas y les dicen, corran a arrepentirse. Corran a arrepentirse. El Señor ama tremendamente a ese nivel, de manera continua a su iglesia. Y está llamando a la pureza en algunas iglesias. Está llamando a la santidad a otras iglesias. Y a la iglesia apóstata está llamando a la salvación. Y ese debería ser el reto tuyo y el mío en estos días para las iglesias así. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo debemos proceder con los diferentes tipos de iglesias. Aún nuestra propia vida la vemos allí reflejada en cualquiera de estas circunstancias de las iglesias, Señor. Ayúdanos, no solamente a salir de estos errores, si acaso alguno de nosotros nos encontramos en errores como estos, Señor, sino que como iglesia seamos una iglesia que sea luz en este mundo, Padre. Que prediquemos la verdad, que no tomemos a los apóstatas solamente para hablar de la condenación de ellos, sino también para advertirles que Cristo está llamándoles al arrepentimiento, que salgan de esa herejía, que dejen la falsedad, que dejen la hipocresía. Oh, ayúdanos a tener este grado de compasión, Señor, que tal vez nos falta a muchos, para ser una iglesia que verdaderamente pueda alcanzar a los perdidos. Hay miles y miles y miles de apóstatas, Señor, en estas iglesias. Oh, ayúdanos a alcanzarlos. Ayúdanos. Este es un pueblo al que tú te diriges, Señor, para alcanzarlos. Y nosotros tenemos esta tarea de hacerlo, Padre, de llamarlos al arrepentimiento. Danos la fuerza espiritual. Infunde fuerza, poder espiritual en nosotros. Danos esta compasión por ellos. Haz que veamos, Señor, que ese gran privilegio que ellos tienen lo están echando a perder. Y eso es la tristeza que puede inundar nuestros propios corazones. Oh Padre, ayúdanos a hablar este evangelio. Si la gente no escucha la verdad, si la gente no oye el evangelio, no hay salvación. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.